Al concluir la quinta semana de Pascua, en este sábado, la Iglesia nos propone reflexionar en el texto de Juan 15, 18 al 21. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fuesen del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo, y si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. El contexto de este relato es el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos en su última cena. Como saben, en este discurso final, Jesús les recuerda sus principales enseñanzas, para que ellos las graben en sus corazones. ¿Y cuál es la enseñanza del día de hoy? ¿Qué es lo que Jesús desea que sus discípulos recuerden? Hoy Jesús nos enseña acerca de la oposición entre los valores cristianos y los valores del mundo. Se entiende por valores aquellos principios que rigen nuestras vidas y rigen el modo como procedemos en las decisiones que tomamos en la vida. Son aquellos criterios que nos conforman, que determinan nuestra conducta y que nos hacen actuar de una manera o de otra. Distintas culturas y grupos humanos se rigen por distintos valores, y cada cultura o grupo ordena sus prioridades en lo que se llaman escala de valores. Pero hay valores que son universales y que atraviesan todas las culturas y todo grupo humano. Por ejemplo, el valor de la vida o la primacía de la libertad. Ahora bien, sucede que el cristianismo tiene valores que inculca y defiende. Y en la escala de valores cristianas, la prioridad la tiene Dios. Porque Dios es verdad, es justicia, es vida y es bien. Este valor supremo se refleja en el primer y principal mandamiento, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo amarás sobre todas las cosas. Esto significa que el cristiano pone a Dios siempre primero y lo debe poner por encima de sus familias, de sus bienes, de sus intereses y de sus conveniencias personales. Es decir, el cristiano debe poner la verdad, la justicia, la vida y el bien por encima de las personas que quiere, por encima de los bienes que tiene y por encima de sus gustos, deseos y conveniencias personales. La primacía la debe tener la honestidad y el buscar hacer lo correcto. En segundo lugar, y con igual importancia, el cristianismo tiene otra serie de valores que tienen como prioridad al prójimo. Jesús nos invita a amar al que está cerca nuestro, a aquellos con quienes nos encontramos y que están en necesidad, a ayudar, a servir, a ser solidarios, a entregarse por el otro, a perdonar. Pero también hay otra escala de valores que defienden a aquellos que Jesús llama los del mundo. Cuando Jesús habla de mundo, se refiere a aquella escala de valores que rige esa cultura egoísta, basada en el poder y que nos salpica y lo permea todo. Los del mundo ponen como valor principal y por encima de cualquier otra cosa lo que sea mejor para mí, lo que sea mi conveniencia, lo que sea mi interés y gusto personal. Y quienes se rigen por los valores del mundo viven la vida buscando acumular bienes, más comodidad, más seguridad, a tener cada vez más dinero, a tratar de ser famosos, admirados, elogiados y a disfrutar de cada vez más placer. Pero sobre todo, harán lo posible por alcanzar el poder, el dominio y el control máximo. Y con tal de lograr su beneficio personal, pasarán por encima de la justicia, de la verdad y de la vida de los demás. Pero si bien irán siempre a lo suyo,
les interesa mucho la apariencia y siempre van a tratar de quedar bien. Quienes viven según estos criterios del mundo son los que corrompen y se corrompen, pagan y aceptan coimas, engañan y son infieles. Son los que les serruchan el piso a sus propios amigos y los que pisan a los demás. En fin, esos son los que hacen lo que sea con tal de lograr más dinero, más fama, más admiración y más poder. Además, les gusta lucirse, mostrar y hacer ver la riqueza, la belleza y el poder que tienen. Y resulta que los cristianos están en el mundo y viven en el mundo, pero no son del mundo. Es decir, no se rigen por los valores del mundo. En el Evangelio de hoy Jesús quiere advertirnos que sus valores, los que Él quiere que rijan a los suyos, los valores cristianos, están en oposición y en contradicción abierta con los valores que rigen a los que son del mundo, aquellos cuyo único interés son las cosas de este mundo y su apariencia. Los que son del mundo pueden decir que son cristianos, porque decirlo sirve a sus intereses, pero sus vidas no son regidas por los valores cristianos, sino por los del mundo. Y harán las cosas para ser vistos, pero su interés no es la rectitud. Dicho esto, la enseñanza del día de hoy es acerca de la oposición entre estas dos escalas de valores, los valores cristianos y los valores del mundo. Resulta que estas dos escalas de valores son distintas e incompatibles entre sí. Y el Evangelio de hoy subraya las consecuencias para los discípulos de Jesús de esta incompatibilidad. Y las consecuencias son principalmente dos. Y por eso el relato de hoy tiene dos partes. Primero, enseñarnos que por tener escalas de valores opuestas, los que son del mundo odian a los discípulos de Jesús. Pero dice Jesús, no se preocupen, sepan que el mundo me ha odiado a mí antes que a ustedes. Y segundo, enseñarnos que como el mundo los odia, los perseguirá. Pero dice Jesús, tampoco se preocupen, porque a mí también el mundo me ha perseguido. Veamos la primera parte de la enseñanza, el odio que sienten los del mundo contra quienes se rigen por los valores cristianos. Al verdadero cristiano le gusta la luz y la transparencia, las cuentas abiertas. En cambio, al mundo le gusta la oscuridad, lo secreto, lo oculto, la noche. Sin embargo, cuando está a la luz, actúa encubierto y disfrazado de bueno, como si fuese bueno. Al verdadero cristiano le gusta la honestidad. En cambio, al mundo le gusta la corrupción, el soborno, los tratos debajo de la mesa, pero siempre procurando guardar una apariencia de honestidad. Como los justos no viven como viven los del mundo, y como su manera de vivir pone en evidencia y delata a los que son del mundo, estos los odian. Por eso dice Jesús, como ustedes no son del mundo, es decir, como ustedes no viven como ellos, ni piensan como ellos, sino que yo los he escogido y los he sacado del mundo. Es decir, les he enseñado a pensar de otra manera, a ver la vida de otra forma y a regir sus vidas según Dios. Y por eso el mundo los odia. Pero cuando quienes viven según los valores de Jesús sacan a la luz lo que está mal, los del mundo ya no pueden hacer lo que quieren. El mundo los odia entonces porque no soporta la verdad, pues viven en la mentira, y automáticamente se oponen a quienes viven en la verdad. En consecuencia, quienes viven según los valores de Jesús son verdaderos obstáculos para las pretensiones de quienes viven según los valores del mundo. Dice Jesús, si fuesen del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no lo son, por eso el mundo los odia. En resumen, Jesús desea que los suyos tomen nota de que si viven como Dios quiere que vivan, que no se sorprendan que el mundo los odie.
La segunda parte de las enseñanzas de hoy trata de las consecuencias de no vivir como vive el mundo. Y Jesús advierte a los suyos que a ellos les pasará lo que le pase a él. Porque el siervo no es más que su amo. Por tanto, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Hablarán mal de ustedes, los echarán, les quitarán y hasta los matarán. Y todo eso lo harán a causa de mi nombre. Sin embargo, hay hombres honestos que, si bien viven en el mundo, desean guiar sus vidas por los valores cristianos. Estos sí los respetarán. Y de estos dice Jesús: si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Jesús concluye su enseñanza explicando por qué quienes son del mundo se guían por esos valores. Y la razón es que los del mundo no conocen al que me envió. El mundo no conoce a Dios. Si lo conociese y supiese lo bueno que es, y lo que nos quiere, y lo que desea para nosotros, entonces no haría lo que hace. Por eso la gran tarea de evangelización que tenemos es que el mundo descubra la verdadera imagen de Dios que nos muestra Jesús, y descubra el deseo infinito que tiene de que seamos felices. En conclusión, los invito a reflexionar en la escala de valores que nos rige y preguntarnos: ¿nos interesa lo que le interesa al mundo o nos interesa más la verdad y lo que es justo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar bienes, comodidad, seguridad, fama, prestigio, buen nombre, posición social, con tal de no ir de ninguna manera en contra de la verdad, de la justicia y de la vida? ¿Qué es lo que alumbra mi vida? ¿Lo que valora Dios o lo que valora el mundo? Pidámosle a Dios su ayuda para que no nos dejemos engañar por la atractiva propuesta del mundo y descubramos que solo los valores del reino nos llevan a la verdadera felicidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.